recordamos que el peso siempre va a ser vertical, siempre va a ser una fuerza vertical que la produce pues la gravedad de la Tierra, ¿no? Y entonces pues el peso pues será pues algo así, ¿no? Vertical. Bueno, más o menos esa flecha queda un poco así, pero bueno, sería el peso. Recordar siempre que el peso eh, se calcula como la masa por la gravedad, ¿vale? Y siempre es vertical hacia abajo, siendo la masa de ese cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Qué era la normal? La normal era la respuesta del suelo. La respuesta del suelo. Vamos a ponerlo mejor en color negro. Un poquito más. Si este es el suelo. Y tenemos aquí cualquier objeto. Pues ese objeto tendrá su peso. Tendrá su peso. Y el suelo responde a ese peso. ¿Cómo? Pues con otra fuerza. Con otra fuerza que sería, la voy a poner un poco, pues que sería esta fuerza. Esto sería la normal. Pero recordad que la normal no siempre es igual al peso. En este caso sería la normal. Este es el peso. Como no hay más fuerzas, la normal es igual al peso. Pero recordar que en la primera ley de Newton nos dice que si algo está en si la suma de fuerzas es cero, pues puede estar en equilibrio o seguir moviéndose con movimiento uniforme. En este caso, si está quieto, la suma de esta fuerza, las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo tienen que ser todas iguales. Si aquí ponemos otra cosa aquí encima, un objeto aquí encima, cualquier objeto, ese objeto también tiene su peso. Por lo tanto, también lo tendríamos que. También tendría su peso aquí, ¿no? Pongamos que es un trozo de metal que pesa mucho, pues tendrá aquí su peso. ¿Vale? Y entonces aquí este peso también cuenta. Vamos a diferenciarlos, el 1 y el 2. ¿Y la normal ahora qué sería? Pues la suma de la normal sería igual que cómo responde el suelo a todo el peso que descansa sobre él. Este más este. Y si yo ahora aquí tengo una cuerda con la que tiro hacia arriba, pues aquí tendría una tensión. Acordar, esto sería una tensión. Y claro, esta tensión como no está vertical, la podríamos descomponer. Miráis la explicación de cómo descomponer las fuerzas y sería esta fuerza así y así, ¿no? Uy, este no me ha quedado tan recto. La tensión en el eje X y la tensión, bueno, la voy a poner por ahí. Voy a quitar la normal de ahí, que me estorba. Esta. Y la pongo ahora. Esta es la tensión en el eje Y. Y la normal sería esta. Y ahora la normal, ¿a qué es igual? Pues hay dos fuerzas hacia abajo, esta más esta, tiene que ser igual a las dos fuerzas que hay hacia arriba, esta tensión y esta normal. Entonces de ahí podríamos hallar la normal. La normal es distinta cada vez. Bien. Y luego ya el día anterior vimos lo que era la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento siempre cuando hay movimiento, si hay movimiento, si hay movimiento en este caso, vimos como pues, si yo aquí estoy tirando de este hacia aquí, una fuerza, y hay rozamiento,
El rozamiento siempre es en contra del movimiento. Rozamiento siempre en contra del movimiento. Y sería en el suelo. Es el suelo el que hace el rozamiento, el que realiza el rozamiento. Uy, voy a ponerla un poco más gorda, que se vea mejor. Ahí se ve mejor. Vale. Esa sería la fuerza de rozamiento. ¿Y cómo veíamos que hay que calcularla? Pues el cálculo de la fuerza de rozamiento sería esta. La fuerza de rozamiento siempre va a ser el coeficiente de rozamiento por la normal. Y vamos a utilizar, pues para hacer el cálculo siempre, pues el módulo, ¿vale? Y el coeficiente de rozamiento, acordaros que cada superficie tiene el suyo, será algo que nos pidan. O sea, que nos den un dato que nos den o algo que nos pidan. Entonces, en este caso, si esta fuerza es mayor que esta fuerza, que la fuerza de rozamiento, ¿qué ocurre? Que el objeto se mueve hacia allí. Pero, ¿y si son iguales? Si son iguales, pues hay dos opciones, según la primera ley de Newton, que decía la primera ley de Newton, que cuando la suma de todas las fuerzas es cero, ese objeto o está quieto o se mueve con movimiento uniforme. Entonces, si resulta que esta fuerza y esta fuerza valen lo mismo, pues una de dos, o lo tenemos quieto o esto se mueve con velocidad uniforme sin aceleración. Entonces vamos a ver esos casos. Para saber la fuerza de rozamiento hay que saber la normal. Y para saber la normal, tenemos que saber el peso de esto. El peso y todas las fuerzas que actúan en el eje vertical. Para el movimiento solo influye el eje horizontal, pero para la normal influye el eje vertical. Por lo tanto, hay que, para poder saber la fuerza de rozamiento, pues tenemos que saber el coeficiente y la normal. Y para la normal, ¿qué tenemos que saber? Pues que todas las fuerzas en el eje X en el vertical, pues las que van hacia arriba son iguales a las que van hacia abajo. Y de ahí despejar la normal. Aquí sería fácil, aquí solo está el peso. Aquí solo está el peso. Sería este. Este sería el peso. Y la normal, pues sería hacia arriba. Y sería igual al peso. En este caso, porque no hay más. Si hubiera más, pues no serían iguales. Este es el peso y esta es la normal. ¿De acuerdo? Entonces, si estas dos fuerzas hemos dicho, si estas dos fuerzas fueran iguales, esto estaría quieto. Y si estuviera en movimiento, pues iría con velocidad uniforme, si fueran iguales. Bien, entonces vamos a ver para la fuerza de rozamiento dos ejercicios. ¿Y qué es lo que tenemos que saber normalmente? Pues bueno, la aceleración con que se va a mover ese cuerpo, o el tiempo, la distancia que se va a mover en un determinado tiempo. Es decir, con las fuerzas luego nos entra también el movimiento. Hay que recordar las leyes de movimiento. De movimiento uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Pues nada, ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poco esta fuerza de rozamiento y nos queda ver la fuerza que va a ser la fuerza de rozamiento con el coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Coeficiente de rozamiento dinámico. ¿Qué quiere decir? Que hay movimiento. Hay movimiento. ¿Vale? Esto es con movimiento. Y este coeficiente de rozamiento que vamos a utilizar aquí se llama dinámico. Cuando no haya movimiento será otro coeficiente de rozamiento que se llamará estático
y lo veremos en otra explicación.